Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. Hoy venimos con un proyecto súper funcional, ya que con este bolsito cruzado o riñonera de gran capacidad podréis ir súper cómodas, ya que os garantiza libertad de movimiento. Me parece un indispensable. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Por supuesto, necesitaremos los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Necesitaríamos 30 centímetros de dos telas que combinen, en este caso yo he puesto este tipo pañito, luego 30 centímetros de bichí, una cremallera con su cursor de 38 centímetros, 1 metro de cinta de mochila y el cierre de riñonera. Nosotros os hemos preparado unos lotes por si queréis hacer una réplica al nuestro. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos las piezas cortadas. Tenemos la pieza grande y le hemos cortado también el forro. La pieza delantera con su forro. Todos por dos, ¿vale? Todos con forro. No va a ser necesario ponerle ningún estabilizador porque ya el pañito tiene cuerpo, ¿vale? Si quisierais ponerle algo, pues podéis ponerle un poco de entretela al forro, lo que queráis si queréis darle un poquito más de cuerpo. Pero yo considero que no es necesario. Y luego las piececitas estas también. Hemos cortado 2 y 2 con su forrito y todo, ¿vale? Vamos a comenzar. Ya tengo preparada la cremallerita y vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, que esto es un detalle que voy a hacerme yo, que esta me la quedaré yo, es voy a hacer una trabilla aquí, la voy a coser con la máquina, como es una piel fina lo voy a coser perfectamente y lo voy a coser a la parte de la cremallera, aquí. Y aquí lo voy a dejar abierto con un remachito a modo de colgadorcito o de por si alguna vez tenemos que colgar, yo que sé, una trabillita o si vamos con el perro, yo que sé, para colgar algo. Es un detallito, ¿vale? Que voy a ponerle ahí. Y voy a ponerle también en su sitio la etiqueta, ¿vale? Que yo calculo, estoy calculando así un poquito a ojo, que yo creo que ahí va a quedar bien. La estoy poniendo exactamente de la parte de arriba, que puede estar bien a 7,5 del borde de arriba. Y de abajo creo que está prácticamente centrada, ¿no? Está un poquito más arriba, pero prefiero que esté arriba porque luego tiende a... Muy bien, pues vamos a coser lo primero la etiqueta y la trabillita esta que quiero poner aquí y volvemos. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es encarar la cremallera aquí. Vamos a poner el carro luego, ¿vale? Si es más cómodo. Vamos a poner esta pieza aquí, vamos a pasar un pespunte con el prensatelas de cremallera. Y volvemos. Una vez que la tenemos cosidita, ponemos el forro y lo pasamos exactamente por el mismo sitio que hemos pasado la cremallera. Muy bien, ahora lo que hacemos es, ya tenemos el forro perfectamente cosido a la cremallera. Tenemos que asentar la costura cogiendo el forro y la cremallera, ya se quedará estiradito ahí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya hemos avanzado un poquito poniendo esta pieza. Ahora vamos a buscar el centro aquí. Y vamos a marcar un piquetito pequeñito. Y el forro igual. Y la mejor manera de que te quede algo centrado es empezando del centro hacia afuera y del centro hacia afuera. Si empezamos de aquí posiblemente se nos desvíe. Entonces vamos a buscar la mitad de la cremallera, que sería esta parte. Muy bien, ahí. Y a partir de ahí vamos a poner ahí, de ahí a ahí. ¿Veis? Nos queda clavado. Aquí. Y aquí. Las valientes lo pueden hacer de un tirón, me refiero. Puedes coser la cremallera a la vez que el forro. Pero a mí me gusta hacerlo así porque yo compruebo que esté todo bien. Y una vez que esté todo bien ya pongo el forro, no cuesta tanto
y te asegures de que bueno, pues de que va a quedarte bien, si no tienes que descoser las dos piezas. Vamos a pasar este pespunte a máquina. Lo podemos pasar por aquí o por aquí, como queramos, ¿vale? Y a continuación pondremos esta pieza. Vamos a la máquina y volvemos. Ya tenemos cosida esta pieza, ¿ves? Nos aseguramos de que la distancia es perfecta. De hecho, aquí hay un pequeño desnivel. Lo voy a corregir y a continuación pondré esta. ¿Qué pasa? Si lo habéis hecho todo junto, luego se os descuadrará el cuadro. Entonces yo prefiero meter esta pieza ahora, acomodarla y luego pongo esta y queda clavada, ¿vale? Eso es porque aquí me he movido, ¿lo veis? Por eso digo que es mucho mejor hacerlo en dos partes. Lo vamos a llevar al sitio y lo volvemos a pasar. Y a continuación pondremos esta, que me la voy a llevar ya porque todo lo demás estaba bien, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya lo tenemos cosido, ya está perfecto. ¿Veis? Ya tenemos la misma distancia en un lado que en otro. Ahora ponemos esta en esta parte, de manera que cuando esté cosida se quedará forradita totalmente. Y hacemos lo mismo, partimos desde el piquete hacia acá y desde el piquete hacia allá. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ya lo tenemos cosido y forradito por dentro. Y ahora vamos a pasar un pespunte a patilla aproximadamente desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora es el momento de meter el carro. ¿Veis? En ningún momento nos ha molestado. Ahora lo metemos. Muy bien. Miramos que no nos haya quedado ningún pellizquito por dentro y ha quedado perfecto. Casi nos ha coincidido el cuadro. Bueno, ahora vamos a poner estas piezas. Que estas piezas van aquí. Aquí y aquí. Entonces vamos a cortar un poquito la cremallera y ponemos esta pieza aquí y esta justo detrás para forrar la costurita. Así. Tener cuidado aquí al pasar los dientes de la cremallera y luego quedará así. ¿Vale? Vamos a hacer este ladito también. Muy bien, pues ya lo tendría este también preparado. Muy importante que aquí el corte, digamos, siga la trayectoria de la bolsa, que no nos quede ningún escalón, ¿vale? Muy bien, pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya las tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, miramos, comprobamos que no haya ningún pliegue, que no se haya hecho ningún pliegue en el forro. ¿Ves? Y ahora lo que vamos a hacer es asentar la costura. Vamos a pasar un pespunte estirando bien la tela como hemos hecho en la cremallera. Y vamos a asentar la costura desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es afianzar todo el forro, digamos todas estas partes que están sueltas, las vamos a afianzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar un pespunte al filito a todo el contorno y así ya sabemos que no se nos escapa. O podemos hacer un zigzag también, si lo prefieres podemos hacer un zigzag, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos todo afianzadito, ¿vale? Ahora vamos a cortar el exceso. Muy bien, ahora vamos a encararla, bueno, vamos a ponerle lo que son las cintas, ¿vale? He cortado una tira de 12 centímetros, la cual vamos a quemar.
Así. Y la metemos aquí, la vamos a poner en la hembra y la vamos a afianzar aquí. Vamos a buscar el centro. ¿Veis? Aquí todavía nos queda espacio para coser. La vamos a poner aquí. Bueno, para el otro lado he cortado un tramo de 85 centímetros. He quemado ya las puntas, que simplemente con este tipo de cierre tiene aquí unos dientecitos que hace que no vaya para atrás, que no, una vez que eso se quede fija, ¿vale? Lo único que aquí no me gusta que esto se quede libre y lo que voy a hacer es hacerle una pieza, que la podéis sacar también del propio muflón, para poner aquí, una vez que yo me lo ajuste, pues simplemente la correa esta la puedo mover y ya no se queda esto así, ¿vale? Aquí, aparte de quemarlo, le voy a hacer un pequeño dobladillito así, para que también me haga un poco de tope, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer estas cositas a la máquina y volvemos. Al final he hecho una modificación y es que yo había puesto aquí el cierrecillo, ¿vale? Lo voy a poner justo al otro lado porque yo no la voy a usar de bandolera como para llevarla, digamos, en la cintura. Yo me la voy a poner cruzada en el pecho, entonces no quiero que esto se me quede cruzado en el pecho, prefiero que quede detrás, en la espalda. Entonces tenéis que pensar cómo la vais a usar. Yo no creo que jamás la utilice en la cintura, entonces por eso he decidido ponerla aquí, ¿vale? Simplemente la voy a cambiar de sitio. Vamos a la máquina otra vez y volvemos. Vamos a hacer esta pieza del cierre que simplemente abrazamos, digamos, las dos piezas y damos dos puntitos. Muy bien, bueno, pues ahora abrimos la cremallera, que no se nos quede cerrada, acomodamos bien la correa por dentro y vamos a hacer encajar esta pieza a la de atrás. Lo vamos a coger todo con alfileres y le vamos a pasar un pespunte a patilla. Muy bien, vamos a pasar un pespunte a máquina a todo el contorno y volvemos. Muy bien, pues una vez cosido vamos a quitarle el exceso, haremos unos piquetitos en estas zonas y le daremos la vuelta para comprobar que todo esté bien. Muy bien, nos lo tenemos que probar, ¿vale? Por si vemos alguna cosa rara. Después de probármelo, he decidido que le voy a poner un bolsillo al forro, porque como justo va pegado al cuerpo, es súper cómodo llevar el móvil en ese bolsillo y en el momento que lo tengas que usar es muy fácil de acceder a él. Entonces voy a cortar un trocito, este es mi forro, voy a cortar un cuadradito con los trocitos que me han sobrado, pues más o menos, no sé, un trocito pequeño, no es muy grande, pero bueno, que haga, pues mira, una cosita así alargadita de aquí y... Yo creo que está perfecto. Vale, pues vamos a cortar un bolsillo de 24 por 20. 24 por 20. Vamos a pasar este pespunte a la máquina desde aquí hasta aquí. Luego cantearemos los costaditos con la plancha y lo pondremos en el forrito. Vamos a la máquina a coser y volvemos.
Muy bien, pues vamos a pasar este pespunte a la máquina y volvemos. Muy bien, una vez hecho el bolsillito, lo que vamos a hacer es encaramos las piezas de esta manera, las vamos a ir sujetando y vamos a dejar una aberturita aquí arriba, o aquí abajo en realidad, nos va a dar un poco igual, ¿vale? Pues vamos a prepararlo todo con alfileres y lo llevamos a la máquina. Muy bien, pues ya lo tenemos, hemos dejado la aberturita aquí y ahora vamos a quitar el exceso que nos haya podido quedar y vamos a marcar piquetes en las formas cóncavas. Y ya damos la vuelta. Ahora cerraremos esta aberturita a puntada escondida y ya lo tendríamos. Pues ya lo tenemos. Y ahora ya sí, le damos la vuelta. Y ya estaría. Vamos a darle un toquecito de plancha. Es un material que plancha bastante bien. Es muy agradecido, la verdad. Y ya lo tenemos. Es una bandolera, riñonera, bolso riñonera más bien, porque es grande. Como para llevar cruzada en el pecho, o si queréis una riñonera grande, también. Si la quisierais utilizar de riñonera más en la cintura, pues tenéis que mirar un poco las medidas y si la veis grande simplemente la reducís y ya está. Creo que ha quedado súper chuli. Ya lo tenemos terminado y ha sido realmente fácil, ya que estas telas son muy fáciles de coser, sin necesidad de estabilizador o guata, y el resultado es muy profesional. No os perdáis el vídeo de la semana próxima, ya que haremos algo a juego con la telita que nos ha sobrado. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!